escritos, explica cuáles son las consecuencias distintas que acarrea, por una parte, cometer un pecado mortal y por otra, mantener una herejía. El pecado mortal, como todos sabéis, es desobediencia voluntaria a la ley de Dios en aquellas normas fundamentales que el Señor nos ha mandado. El pecado mortal rompe la relación con Dios y por lo tanto impide que el hombre, puesto que se ha separado de Dios, pueda tener con su Creador y Salvador una relación de amor, la relación que el Señor desea. El pecado mortal es un pecado de soberbia que nos enfrenta al Señor y que por lo tanto nos priva, porque hemos roto la relación con Él, de los dones y regalos que el Señor quiere darnos y que son necesarios para nuestra salvación. Pero el pecado mortal no tiene la última palabra en nuestra vida. Cuando una persona, porque tiene conciencia y se da cuenta de sus errores, pide perdón, se confiesa, se restablece en él esa dignidad que el pecado le había quitado y por lo tanto se restablece la relación con Dios. Ojalá y no cometamos ningún pecado, pero porque tenemos conciencia y Dios es misericordioso, podemos restablecer la relación con Él. Distintas son las consecuencias, según la Santa, de mantener la herejía. ¿En qué consiste la herejía? La herejía es mantener una doctrina u opinión contraria a alguno de los dogmas y verdades esenciales que sostiene la Iglesia Católica. Y en la época en la que estamos viviendo, desgraciadamente, uno escucha voces, manifestaciones, declaraciones de personas, normalmente eclesiásticos e incluso algunos que están en la jerarquía, que nos hablan de corrientes o ideas que van en contra de esta verdad esencial, de estos dogmas y verdades esenciales que la Iglesia Católica ha predicado. Por ejemplo, opiniones en contra de la dignidad matrimonial, de la indisolubilidad del vínculo que está basado en las palabras de Cristo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O también manifestaciones a favor de cambiar la moral sexual de la Iglesia, admitiendo como válido y bueno actos que son contra natura y que por lo tanto van en contra del designio salvífico y creador de Dios nuestro Señor. Mientras el pecado mortal te priva de la relación con Dios, rompe esa relación con Dios porque por soberbia o por debilidad tú has ido en contra del Señor, el pecado de herejía lo que te ocasiona es la ceguera. Te impide volver al buen camino porque crees que estás en el buen camino, aunque estás en el mal camino, puesto que estás negando una verdad esencial. Creo que en los tiempos que nos ha tocado vivir, tenemos que ser fieles a la tradición que hemos recibido, a esa luz de la verdad que es Cristo, que nos ha iluminado y que nos ayuda a encontrar la salvación, la misericordia y el consuelo de Dios. Porque ¿de qué te vale mantener una falsedad, una mentira, vivir en el error? No te sirve de nada. Cuando uno está enfermo y va al médico, y el médico, después de haberle hecho las pruebas necesarias, le dice: este es su diagnóstico, tiene usted que seguir esta medicación. Tú te puedes enfrentar al médico y decirle: oiga, que no, que es que yo no voy a dejar de comer o de beber lo que a mí me apetece, no me quiero tomar estas pastillas porque no me apetece, porque las consecuencias también son malas y negativas. Entonces, más pronto o más tarde te morirás, porque la enfermedad seguirá avanzando y pronto o tarde morirás. Esto es lo que ocurre cuando estamos anclados en el error, cuando nuestra Iglesia, o al menos parte de la misma, en lugar de ser fiel a la verdad revelada, desgraciadamente, por hacerse uno con el mundo, por congraciarse con el mundo, lo que está haciendo es vivir en una doctrina errónea. Eso no te lleva a nada.
porque vives en el error y el error no te conduce a la felicidad ni por tanto a la salvación. Pidamos al Señor en la fiesta de San Luis Gonzaga que nuestra Iglesia, desde el Papa, los obispos y todos los cristianos, seamos fieles a la verdad, que en las parroquias las catequesis sean fieles a la verdad y que transmitamos en ellas, tanto los sacerdotes como los catequistas, la verdad revelada sobre Dios y sobre el hombre. Y que en las familias los padres hagáis lo mismo, porque la familia, que es la iglesia doméstica, tiene el primer y principal deber de poner a sus hijos en contacto con Dios, con el Dios verdadero, no con un Dios inventado y falso, que puede ser cómodo porque lo has hecho a tu imagen y semejanza para que no te incomode y no te diga que no a lo que tú no quieres que te diga que no, pero que no sirve de nada porque es un Dios falso. La santa nos hablaba de la diferencia que hay entre el pecado, incluso el mortal, de vivir en la herejía. Mientras uno tiene conciencia, puede volver al buen camino como el hijo pródigo. Da gracias a Dios porque tienes conciencia. Fórmate para tener una conciencia bien alimentada. Acércate al Señor. Deja que Él, mediante los sacramentos de la Iglesia, te consuele. Haz oración para que llene tu corazón de esperanza y te dé las fuerzas necesarias para no apartarte nunca del amor de Dios, para no pecar. Pero mucho peor es la herejía, que vive instalada en el error y que por lo tanto lo que hace es crear confusión y engaño, tanto para ti como para las personas que están a tu lado. Pidamos y recemos para que la Iglesia, para que sea sal de la tierra y no se vuelva sosa, para que transmita la verdad revelada, el Evangelio tal cual nos ha llegado y ha sido interpretado por la tradición de la Iglesia. Porque sólo de esa manera podremos iluminar al mundo con la luz de la verdad que es Cristo. Que el Señor nos ayude.